sería raro que Donald Trump no sea el que salga triunfante de esa contienda electoral. Es algo que se veía venir. La verdad es que Donald Trump como producto mediático representa al grueso o el sentir del grueso del pueblo norteamericano. Pero lo cierto es que eso dentro de Estados Unidos no tuvo ese movimiento, esas convulsiones, como se sufrieron posterior a la llegada de Donald Trump y a su salida. O sea, estamos hablando de Gerald Ford con 2 atentados. ¿Hace cuánto tiempo de eso? No en este caso, no, sí. Sí, porque el hecho de la guerra no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente del adversario. La mayoría de las guerras no se dan por pasión, se dan por necesidad. La entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial se dio por falta de materia prima. A Japón se le acabó la materia prima y la única manera de obtenerla era quitándosela a los otros países que tenía alrededor. Eso es así de sencillo. Y si yo digo que voy a acabar la guerra en un sitio, cosa que yo veo muy lejana, te voy a explicar por qué. Pero la verdad es que las convulsiones que ha sufrido Estados Unidos durante los mandatos de Trump, posterior al mandato de Trump y ahora en la actualidad contra Trump, es una serie de eventos que se han dado en Estados Unidos con anterioridad, pero no todos tan comprimidos en un espacio tan corto de tiempo. Pero es que eso es un juego muy definido, porque Donald Trump no está aportando la paz mundial. Donald Trump pertenece a un equipo que es bélico. Esa es la realidad. Al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, Donald Trump iba adelante en las elecciones de Estados Unidos. Y vamos a conversar largo y tendido con Reimberto Pichardo, quien va a postergar los temas nacionales de urdimbres, de empresarios y la eclosión con el poder, político desde luego, para hablar estrictamente del tema en el que el resto del mundo está enfocado. Kamala Harris, Donald Trump y un expresidente que todo indica que vuelve a ser presidente de Estados Unidos. Adelante, Reimberto. Bueno, yo te puedo decir que sería raro que Donald Trump no sea el que salga triunfante de esa contienda electoral. Es algo que se veía venir. La verdad es que Donald Trump como producto mediático representa al grueso o el sentir del grueso del pueblo norteamericano. Y no quisiera que la comparación que voy a hacer se cogiera por el sentido negativo, sino por el sentir popular. Y te puedo mencionar una persona que encarnó eso a un punto de que llevó una nación entera a un proyecto de conquista global, que fue el mismo Hitler. La gente no entiende todavía cómo Hitler, un hombre, llevó al pueblo alemán a tales niveles. Y la verdad es que Hitler hablaba por la boca lo que ellos sentían. Acuérdate que Alemania venía de firmar un armisticio. Alemania ha sido un imperio, una potencia militar prácticamente su historia completa, y se sintieron humillados por la derrota y por las condiciones de la derrota. Hitler lo único que hizo fue coger esa humillación colectiva que sentía el pueblo alemán, la encarnó y le dio una dirección. Mala, buena, bonita, fea, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que él logró poner todo un pueblo que se encontraba derrotado, cogerlo y crear una potencia militar que prácticamente se lanzó a la conquista del mundo, porque fue una guerra mundial. Trump conjuga ese mismo sentimiento actual en el pueblo norteamericano. Eso es lo que él encarna, eso es lo que él representa. Por eso, por más vicisitudes que haya pasado y por más de acuerdo o en desacuerdo que nosotros tenemos con su plan político o con su forma de hacer la cosa, lo cierto es que él está en una contienda electoral en Estados Unidos
donde él representa y encarna el grueso del sentir del pueblo norteamericano. No es el primer expresidente que intenta volver. Es válido recordar el caso de Teddy Roosevelt. Recordemos que en 1901 William McKinley sufre un magnicidio vía un antisocial de nombre Leo Sosgoff, que lo ultima y queda vacante entonces el puesto de presidente, que le cae por mandato constitucional a Teddy Roosevelt, que era su vicepresidente. Teddy Roosevelt se reelige en el 1904, gana las elecciones, pero podía perfectamente aspirar un tercer mandato, no se le prohibía, no tenía problemas con eso, porque el mandato inicial que él llevó a cabo fue el que le quedó de William McKinley, o sea, no fue elegido él. Ahora, Teddy Roosevelt decidió no agotar ese segundo periodo para el cual no tenía ningún impedimento y le delega el poder, si se quiere, al candidato republicano William Howard Taft, el famoso William H. Taft. Entonces, más adelante, tras la debacle, la caída del gobierno de Taft, Roosevelt, que tenía ya esa finta de ser el buque insignia del Partido Republicano, entonces cree que tiene el camino para volver a ser presidente. Oh, sorpresa, que se encuentra con un impedimento interno de los republicanos que prefieren seguir apostando a Taft a pesar de la debacle de su gestión. Es ahí donde se funda el Partido Progresista Norteamericano, Workers' Party, que lleva como candidato a Teddy Roosevelt. Para hacer el cuento largo o corto, pues Teddy Roosevelt queda en segundo lugar. Taft, que es el presidente, quedó en un tercer lugar. Pero como la oposición fue dividida, tú sabrás que entonces eso se le permitió a los demócratas llegar a la Casa Blanca con Woodrow Wilson. Entonces, antes que Trump, ya teníamos el caso de Teddy Roosevelt, que intenta volver a conquistar el poder tras salir de la Casa Blanca. Mira, yo te voy a poner un ejemplo de esa maniobra un poco más extrema, porque en realidad es una maniobra. Eso es lo que se llama una retirada táctica. Se hace en política, se hace en negocios, se hace en muchos sitios. Uno de esa primera retirada la hizo Iván el Terrible en Rusia. En el medio de una guerra, él agarró y dijo, ustedes no me quieren. No, pues está bien. Y se fue a San Petersburgo, al Palacio Imperial de allá. Y esperó, se quedó sentado muy tranquilo, como no estaba pasando nada. El pueblo desesperado, que no sabía cómo reaccionar, cómo enfrentar a los enemigos que estaban acabando con él, ¿qué hicieron? Fueron a buscarlo allá. Le dijeron, por favor, guíanos. Entonces lo pidieron ellos y dijeron, ya me quieren otra vez. Ya me van a dejar de cuestionar. Perfecto. Pues arrancamos de nuevo. ¿Por qué te digo que es un ejemplo más extremo? La situación de los gobiernos de Trump y post-gobierno de Trump de Estados Unidos en realidad ha ido empeorando al punto en que, a pesar de la fuerte crítica que tuvo Trump en la ejecutoria de su política, posterior a su salida de la Casa Blanca, el proceso de decaimiento, de degradación de lo que es o lo que era la hegemonía a nivel mundial de los Estados Unidos ha continuado su curso. Y ante la desesperación, si se quiere, que se está sintiendo, porque tú tienes un proceso de decaimiento, de degradación a lo interno de Estados Unidos como a lo externo en ambos sectores. Pues ambos sectores piensan en su grueso que para evitar que eso continúe al paso acelerado que lleva, pues que Trump vuelva a la Casa Blanca sería una alternativa, si se quiere. Pero la verdad es que las convulsiones que ha sufrido Estados Unidos durante los mandatos de Trump, posterior al mandato de Trump y ahora en la actualidad con atentados contra Trump, es una serie de eventos que se han dado en Estados Unidos con anterioridad,
pero no todos tan comprimidos en un espacio tan corto de tiempo. Eso te da a ti una idea del nivel de aceleración que lleva el proceso de descomposición a lo interno y a lo externo de Estados Unidos. Bueno, históricamente, yendo atrás, Trump sufrió 2 atentados en un plazo, digamos, de 2 meses. Pero hay que decir que Gerald Ford sufrió 2 intentos de magnicidio en un plazo de 1 mes. Y curiosamente, 2 mujeres. O sea que también ahí tenemos un referente histórico dentro de la psicodélica, si se quiere, historia de Estados Unidos. Pero sacaste de la ecuación los 2 mandatos de Barack Obama. Barack Obama fue una promesa de algo, si se quiere. Era un gobierno de las minorías, que fue como se le llamó, ya a nivel coloquial. Pero al final, Barack Obama, por más minoría que fuera, era un hombre de lo que se llama el establishment. Seguía las mismas reglas de juego, si se quiere, que sus predecesores en su partido. Al punto de que utilizó las mismas maniobras, tuvo una reelección, se apoyó en el controversial estado de la Florida, que es donde parece que se han decidido las últimas elecciones de la historia norteamericana. Buscó el apoyo del grupo latino, buscó el apoyo del grupo afroamericano, etcétera, etcétera. Pero sus políticas no difieren de una manera descomunal de la política anterior de su partido. O sea, no podemos decir que esa gran promesa que se supone que iba a ser el hecho de que una minoría llegara a la Casa Blanca se dio, porque no sucedió. Al contrario, utilizó maniobra, diríamos, de combate republicana, si se quiere, porque tenemos que recordar que él asume prácticamente en el medio de un conflicto bélico. O sea que él, por más también que él quisiera dar un cambio a la cosa, estaba obligado a continuar el conflicto bélico, o sea que él tampoco tenía margen. Si alguien lo eligió pensando que él tenía un margen para hacer todos esos grandes cambios que él prometió, se engañó él. Porque una cosa es lo que dice una persona con la boca y otra cosa es la realidad que tú estás viendo. Pero lo cierto es que eso dentro de Estados Unidos no tuvo ese movimiento, esas convulsiones, como se sufrieron posterior a la llegada de Donald Trump y a su salida. O sea, estamos hablando de Gerald Ford con 2 atentados. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Bueno, Gerald Ford fue el presidente que sustituyó a Richard Nixon por el tema aquel del escándalo Watergate. Exacto. Entonces, estamos hablando de 1973, 74. Estamos en el 2024. Se supone que si algo tenemos claro son las reglas de juego, precisamente por el acceso brutal a la información casi en tiempo real que nosotros tenemos. O sea, nosotros podemos saber de aquí sentado, cogemos un celular de eso y podemos saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema, casi en tiempo real. Entonces, cuando ya tú tienes un mundo tan organizado, con un flujo de información tan detallada, entonces ya tú tienes otra cosa. El volver a eso de nuevo es precisamente retroceder en el tiempo a una era de lo que podemos llamar un canibalismo asesino político que se supone que sobrepasó Estados Unidos hace décadas. Bueno, mira, ahora que tocas ese tema de cómo hoy día los seres humanos pueden en tiempo real tener acceso a información, pero venías también de tocar el aspecto militar. Y curiosamente, para que la gente sepa qué es lo que tenemos ahora en nuestras manos, la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, por ejemplo, inauguró el concepto de la guerra de la 4ª generación. ¿Y qué era la guerra de la 4ª generación? Bueno, era la primera guerra, invasión, ocupación, whatever, no, una guerra como tal, porque igual fue breve, en la cual la información en el ámbito militar viajaba en tiempo real. O sea, la primera guerra en donde se tenía la disponibilidad a nivel militar de saber en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo. Y a esa guerra se le llamó la guerra de 4ª generación. Pero precisamente como se tenía dominio de la información en tiempo real, entonces la estrategia militar se llevó a otro nivel.
que fue bautizado como el dominio del campo cognitivo, es decir, el dominio de la mente del soldado, el dominio de la mente de los civiles en donde se llevaba a cabo esa guerra, precisamente teniendo como base la nueva realidad tecnológica de que la información transcurría casi literalmente en tiempo real, y eso le permitía entonces a quien tuviese ese monopolio jugar con lo otro. Un paréntesis. El dominio a través de medios de difusión masiva. No en este caso, no. Sí, sí, porque el hecho de la guerra no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente del adversario. El dominio del campo cognitivo. Tú tienes que llevar, exactamente, pero eso no es de ahora. Tú tienes que llevar a tu adversario al punto de que él pierda lo que los militares le llaman la moral. Nosotros los civiles le llamaríamos la determinación de pelear. Ellos le llaman moral, no sé por qué lo hacen. Es simplemente determinación. Y eso se ha utilizado desde que existe la palabra guerra. Lo único que nosotros no teníamos como ser humano era el medio de difusión de que todo el mundo conociera el resultado de una operación. Te voy a poner un ejemplo. Pero perdona, para cerrar ahí, en 1991 lo que se inaugura es la posibilidad de que televisar en el campo a nivel mundial. Ahora, en el campo de batalla, o sea, desde lo que ocurría en el campo de batalla hasta el alto mando, la información transcurría en tiempo real. Ya el alto mando no tenía que esperar horas o días por un informe de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, porque ya la tecnología de la información le permitía a ese alto mando tener ese despacho de información al instante. Ahora, ese despacho de información al instante le permite entonces a ese alto mando elaborar una estrategia que tiene como meta el dominio cognitivo o mental del adversario, basado precisamente en la información que le está llegando desde el campo de batalla al instante. Sí, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Imagínate que tú te encontrabas en Irak en esa época y tú prendes la televisión porque tú tenías acceso a ver el conflicto en el que tú estabas metido a nivel territorial. Y que en la televisión te salga la imagen de un misil Scud, que era lo que se usaba, y un Tomahawk, que a veces se disparaban desde barco. Y tú veías la cámara, el misil así andando, y tú te ibas de paseo en la televisión porque tú veías dónde iba el misil. Y que tú digas, pero ese es el parque, ¡pa! Y explota el misil al lado de ti. ¿Qué tú crees que va a hacer la gente que se encuentra en esa ciudad? Abandonarla, por Dios, pues ellos no quieren morir. Imagínate la capacidad a nivel psicológico de desmoralizar al adversario que tiene la difusión de una cosa así. Porque por primera vez se tuvo acceso, no a lo que veía el soldado, porque siempre tú tienes camarógrafo de combate, a lo que veía el misil antes de impactar. Eso nunca se había visto. Y era en CNN que pasaba, era en Al Jazeera que pasaba. Entonces ya, ¿qué te digo? El avance, la capacidad, la resistencia, tú lo tienes en tiempo real. Si tú agarras y avasallas una ciudad y tú te das cuenta que a nivel logístico ellos no tienen cómo resistirse, pues ya tú puedes pronosticar que te va a hacer un cachú, seguir avanzando hasta tú tomar el sitio completo. Entonces ya tú puedes hacer, como tú bien dices, una serie de decisiones informadas, porque la información te está llegando en tiempo real desde arriba, desde la cámara del misil, desde todos los aviones espías los que sensores habían. también. Claro, de movimiento, de todo. Dentro de ese esquema llega Barack Obama. ¿Qué significa? Es un esquema heredado que inicia George Bush. El hijo. Pero es exactamente no. Y si tú quieres, no podemos ir al padre, porque el padre fue quien tuvo en Tormenta del Desierto en Irak. Entonces, fíjate. Liberando Kuwait. Sí, tenemos una línea entera, ¿no? Y después buscando armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Y una serie de líos para meterse para allá. Mentiras de destrucción masiva, diríamos más bien. Sí, porque luego se supo que no se encontró absolutamente nada, pero eso no evitó lo que se hizo. Por cierto, ese chiste de mal gusto de años después de George W. Bush y que él buscando las armas, no están, no las encuentro. ¿Tú llegaste a ver eso?
Pero No, mira, pero que... tú tienes que ver un documental que se llama Fahrenheit. Sí. ¿Te lo has visto? Ese es el de Michael Moore. Ajá, si Sí. mal no recuerdo. Bueno, en lo que estaban bombardeando la Torre Gemela, estaba yo creo que con los tíos, los abuelos de Saddam Hussein, haciendo negocio en un hotel. George Bush padre. Entonces ya por ahí tú te puedes imaginar que el conflicto entre naciones va por un lado y el dinero va por el otro. Pero eso de nuevo, eso siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así. Por ejemplo, Estados Unidos se vive matando con China, pero ellos tienen relaciones comerciales sin ningún tipo de problema. Por eso te digo que ya estamos en un lugar donde tú puedes básicamente ver la cosa y decir, no, pero yo no voy a caer atrás de esto. Porque simplemente al final van a parar negociando como siempre. Porque tú, para saber para dónde va una gente, nada más tiene que seguir el dinero al cual le está cayendo a toda esa gente. Y las naciones o los liderazgos de naciones no son diferentes. Pero lo cierto es que cuando tú te encuentras en un escenario bélico que tú heredas, tú tienes muy poco margen porque ya lo que se iba a hacer está en gran parte desarrollado. Lo que se iba a invertir ya está en gran parte invertido. Los proyectos que se iban a realizar de reconstrucción ya están muy bien encaminados. Entonces es poco porque tú entras como quien dice para el cierre. Ah, bueno, ¿cuál fue el acto de Barack Obama? La muerte de Del Osama hombre que Bin le... Laden. Okay. Bin Laden, ¿Me ese mismo. entender? Eso fue, o la presunta, porque hay gente que cree que no. Pero eso fue como quien dice un hecho que ayudó a darle, si se le puede llamar así, porque al final nunca hubo un cierre en cuanto a eso. Todavía siguen los conflictos entre chiitas y sunitas que tenían miles de años antes de que los occidentales pisaran ahí y van a seguir por miles de años más. Así de sencillo. Pero lo cierto es que Barack Obama asume un escenario bastante restringido que no es el mismo que heredan sus sucesores, si se quieren, norteamericanos. Ahora bien, cuando llega Donald Trump, él empieza con una política de América para los norteamericanos y bienestar económico para los norteamericanos. Y la gente le encantó escuchar eso. Hubo una serie de cierres, si se quiere, de negocio con China. Yo recuerdo un incidente en el cual Bill Gates había rediseñado el reactor nuclear. Lo había hecho seguro, porque el diseño del reactor nuclear no se había modificado, no se había actualizado de los años 50 a 60. Seguía siendo el mismo mecanismo primitivo, altamente potente. Nunca se había reestructurado el diseño. Bill Gates coge un equipo de gente y lo reestructura como una manera a través de su fundación de regalar energía. Y lo reestructuran. Y el primer modelo, el prototipo, se mandó hacia China. Y eso cayó precisamente con el ascenso al poder de Donald Trump, con el cierre de las relaciones comerciales con China. Por ende, el proyecto todavía se quedó en papeles que tenía Bill Gates. Y hubo una serie de cosas y una serie de movimientos que los norteamericanos aplaudieron en principio, pero que al final, a la larga, no iban a dar el resultado que él estaba prometiendo, pero a ellos les encantó y por ahí María se va. Yo te puedo poner un ejemplo. La mayoría de empresas norteamericanas no sacaron su fábrica de Estados Unidos buscando una mano de obra barata, como por ejemplo tú tienes la Ford, si mal no recuerdo, en México, por el hecho de que ellos querían obtener un beneficio. Ellos lo hicieron porque el mercado oriental, el mercado japonés de automóviles, lo estaba arrasando, porque estaban produciendo vehículos que el pueblo más asequible para el pueblo norteamericano, a un menor precio para el pueblo norteamericano, y dejaron de comprar los vehículos norteamericanos. Fue por eso que se sacó, buscando la manera de competir con ese mercado creciente. Bueno, tú te acuerdas que Bill Clinton tuvo un problema con los japoneses y tuvo que irle a pedir perdón. Tuvo que irle a pedir perdoncito a Bill Clinton a los japoneses. Le dijeron, tú vas a seguir jodiendo. Pues entonces está bien, no exportamos más vehículos a Estados Unidos. Tuvo que ir a arrodillarse a los japoneses allá y a llorarle. No, tú no puedes pensar eso. Para que tú entiendas el nivel de competitividad que tenía Estados Unidos frente a esos productores que le proporcionaban al propio pueblo norteamericano un mejor producto en la época a un precio más barato. Entonces, cuando tú hablas de que tú vas a reestructurar todo eso y América para los norteamericanos, tú estás dejando de lado el hecho de por qué las compañías norteamericanas hicieron esa jugada y era que no eran competitivas. Ahora, si de repente tú tienes una manera mágica de adquirir materia prima y hacer un producto mucho más competitivo y mucho más barato que ellos,
Entonces, pues tú puedes hacer ese tipo de jugada y llevarla a la realidad. Habría que ver, Pero no es, yo no creo que sea el caso, ¿eh? habría que ver el manejo impositivo, o sea, los impuestos. O sea, qué tanto el gobierno norteamericano carga a sus propias automotrices de impuestos que le impidan competir con los precios del producto japonés o chino, por ejemplo, que el mismo Elon Musk está gritando con este tema de los autos chinos, que yo pudiera decir que van a apoderarse del mercado automotriz. Yo diría que ya lo hicieron, porque nosotros tenemos muchas marcas que están llegando a República Dominicana, que cuando tú las buscas en realidad eran marcas establecidas a nivel mundial. ¿Por qué nosotros no la conocíamos? Porque le venden a Medio Oriente, porque le venden a Europa, porque le venden a Malasia, porque le venden a Filipinas. Ahora bien, Donald, Pero no venían al mercado que tiene un mayor flujo norteamericano, precisamente porque es un mercado que los norteamericanos han cuidado celosamente de que no le quiten, no por el hecho de que tengan un mejor producto que esos fabricantes, sino por el hecho de que han utilizado la táctica dentro del esquema que ellos tienen con los países, por ejemplo, tercermundistas, un esquema imperialista si se quiere, no quiero sonar comunista, pero la realidad, y han logrado cerrar a través de cierta maniobra política la entrada de esos productos a los mercados de esos lugares donde ellos tienen una hegemonía. Pero yo te puedo decir que la mayoría de fábricas chinas que están llegando aquí son fábricas que tienen muchas décadas establecidas y en una industria tan competitiva como los equipos pesados. Eso significa que si tú tienes una fama de hacer un camión de calidad, de hacer tractores de calidad, de hacer equipo pesado, pues ya eso te pone a ti en otro sitial para hacer un mecanismo mucho más pequeño y mucho más fácil que es un vehículo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Aparte de que en cuanto a la tecnología eléctrica, la verdad sea dicha, el mayor fabricante de baterías, porque tiene la capacidad de producirlas en masa y sin importar el tamaño, es China. Tú tienes un teléfono celular iPhone y la batería dice iPhone, pero el fabricante es China. Tú puedes agarrar y pedirle a China que te haga el producto y tú ponerle tu etiqueta, porque tú estás bajo contrato con ellos. Es igual que la Ford en México, por ejemplo. Ford se ensambla en México o se ensamblaba en México. No sé si continúan con la contratación posterior a lo que fue el gobierno de Donald Trump. Pero lo cierto es que a pesar de ensamblarse en México, tú estabas comprando un Ford y la garantía era norteamericana, no mexicana. Sin embargo, el ensamblador y el fabricante de alguna de las partes era México. Entonces, de la misma forma, quien maneja el mercado de la batería casi en su totalidad es China. Le hace que como ellos no tienen que pagarle a un tercero para la fabricación del sistema eléctrico o la batería, te pueden hacer un producto a un menor precio. Igual que los japoneses en cuanto a los vehículos se refiere. Por eso es que China ahora tiene, si se quiere, está adquiriendo la hegemonía en vehículos eléctricos. Porque lo que bregan baterías son ellos. Y la batería es la parte más cara del sistema. Donald Trump manejando la política y la economía de Estados Unidos, ¿por dónde podría ir el barco a partir de entonces? El problema es que por más vuelta que él dé, por más política que él bregue, él va a interactuar en un mercado cambiante que tiene un flujo ya bastante definido hacia la adquisición de gran parte de él por países que no son Estados Unidos. Mira, hay que conocer la historia estadounidense. Estados Unidos es una nación que adquirió los cerebros de otras naciones para su desarrollo. Empezamos mencionando a los nazis. El programa completo aeroespacial de Estados Unidos es nazi puro. Fue Werner von Braun. Exactamente. Gran parte de los avances médicos se hicieron por las notas nazis de todos los experimentos humanos que hicieron. Que por eso fue que le dieron a todos esos científicos un salvoconducto de entrada. La operación Paperclip. Exactamente. Entonces, al igual que ellos, tú tienes los procedentes de la India, tú tienes muchos científicos que ellos financian. Porque Estados Unidos, a pesar de la fuerte crítica mundial que tiene contra la práctica eugenésica de Hitler,
Pero fue el átomo de ellos. Exactamente. La verdad es que los creadores y los mayores practicantes, no los creadores, pero los mayores practicantes a nivel impositivo, o sea que pasaron leyes dentro de Estados Unidos en pro de la eugenesia, fueron los mismos estadounidenses. Y si tú lo ves desde la perspectiva de la eugenesia, su sistema completo sigue basado en eugenesia. Por eso es que los cerebros, los alumnos que destacan, tienen trabajo antes de haber salido de la universidad. Porque sea el gobierno o sea una empresa privada norteamericana, va y le hace una oferta, al igual que los jugadores de béisbol aquí, que van los scouts y lo buscan. Asimismo, esa persona sobresaliente, van los scouts gubernamentales y van los scouts de empresa norteamericana y lo buscan. Le dicen, mira, si tú agarras, nosotros queremos contratarte, tú vas a empezar con un salario de $500,000 al año, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Entonces, ese cerebro, ese cúmulo de cerebro, empezó precisamente con la inmigración hacia los Estados Unidos. ¿Qué te quiere decir eso? Que de donde procede el cerebro, si tiene un sistema que lo creó, obviamente va a seguir creando más cerebro de donde salió ese. Era lógico que tarde o temprano la fábrica de donde salió ese cerebro, bueno, pues creara la suficiente cantidad para sobrepasar a los Estados Unidos. Yo te puedo decir a ti que si tú te vas, China tiene más de 1.500 millones de personas. Por fuerza tiene que tener más material con qué avanzar que Estados Unidos, que tiene 300 y pico de millones, con todo y el vasto territorio que tienen. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Cuántas veces caben 320 millones en 1.500 millones? Varias veces. Entonces esas son las oportunidades que ellos tienen o el porcentaje que ellos tienen de superarlo. Mucho tardó China con la cantidad de personas, con el sistema educativo que tiene, con lo que es la producción de un ente humano cada vez en avance, en sobrepasar los límites que le puso Estados Unidos de este lado del globo terráqueo. Y si vamos a eso, tendríamos que mencionar a la India también. India es pobre por el sistema de castas que tiene. Y la gente no lo sabe. ¿Qué es un sistema de castas? Ellos tienen clases sociales que no se sobrepasan, porque no se te permite sobrepasarla. Si tú naciste en una casta inferior, por más genio que tú seas, tú no puedes pasar a una casta superior. O sea que si tú quitaras ese límite y las personas que están aún nazcan en una clase inferior tengan la capacidad y el talento que tú puedas aprovechar, ellos avanzarían todavía más rápido. Por eso es que esos muchachos pobres se van a Estados Unidos, porque no pueden superar su casta o su clase social en la India, y sale un científico nuclear de ahí que Estados Unidos aprovecha. Pero si eso no existiera en la India, India hubiera avanzado mucho más rápido y no tuviera donde se encuentra. Y aún así es tanta la gente que está dentro de la India que lo está sobrepasando como quiera. Ahora, Donald Trump retomar su libreto, su relato justo donde lo dejó y hablar, por ejemplo, de ponerle fin al conflicto ruso-ucraniano, amén de que al mismo tiempo habla de su apoyo total a Israel. Hay una contradicción ahí en la práctica, porque tú estás, según tú, siendo presidente, eliminando la guerra en un lugar X, Eurasia. Pero tú estás permitiendo que Israel continúe con su avance en Oriente Medio. O sea, quitas un conflicto aquí, pero le das gasolina a otro por acá. Pero es que eso es un juego muy definido, porque Donald Trump no está aportando la paz mundial. Donald Trump pertenece a un equipo que es bélico. Esa es la realidad. Pero espérate, Remberto. Sí, la realidad también fue que en sus 4 años no hubo guerras. Obviamente, porque no hay un conflicto bélico que se haya provocado en el cual ellos quisieran o debieran participar. Lo más cercano a eso lo tenemos nosotros imagínate tú, la entrada de la ONU reciente o más reciente en Haití, con una fuerza, eso es lo único que hay. Y Israel y Palestina, punto. Ahora bien, para que tú entiendas, Donald Trump representa al sureño norteamericano.
Y cuando tú hablas del sureño norteamericano, tú estás hablando de muchas cosas en un solo sitio. Tú estás hablando, por ejemplo, de aquello que defiende la segunda enmienda, armamento, y la verdad sea dicha. Si el pueblo estadounidense no estuviera armado, todavía fuera una colonia inglesa. Y ellos lo que hicieron en su constitución en la segunda enmienda fue garantizar el hecho de que no volver a ser colonia nunca. Y eso no se hace hablando cuando tú tienes un imperio atrás. Eso se hace con armamento y con guerra. Esa es su cultura. También tú tienes ahí lo que sería el cinturón bíblico, que es lo que son las iglesias en Estados Unidos, son un poder. Ahí tú tienes elementos mezclados de una costumbre conservadora, que es la que él representa, que no ha admitido ser pisada o mezclada o lo que fuera con nadie desde la fundación de los Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro. Hubo que ir a la guerra con ellos para que dejaran la esclavitud entre norte y sur. O sea, eso es tan así, tan definido en el estadounidense, que cuando los sureños dijeron no, aquí esclavitud va a haber, casi desbaratan el país entre el norte y el sur. Y de no haber ganado el norte, todavía hubiera esclavos en Estados Unidos, porque ellos no ceden. Ese es el grupo que más se ve representado con Donald Trump. Y ese grupo no varía, ese grupo no es diplomático. Ese grupo tiene un alineamiento histórico de hace muchísimo tiempo. ¿Qué significa eso? Si tú eres conservador, la línea tuya es bastante definida. Eso significa no, Israel es el aliado de nosotros y por más vuelta que se dé, por más diplomacia que se hable, por más imagen hacia el mundo que se deba, Israel es el aliado y punto, y se acabó. Eso es así de sencillo. Y si yo digo que voy a acabar la guerra en un sitio, cosa que yo veo muy lejana, te voy a explicar por qué. La mayoría de las guerras no se dan por pasión, se dan por necesidad. La entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial se dio por falta de materia prima. A Japón se le acabó la materia prima y la única manera de obtenerla era quitándosela a los otros países que tenía alrededor. Ahora bien, ellos sabían que si entraban en esos países primero, la flota estadounidense que estaba en Hawái, en Pearl Harbor, no se los iba a permitir. Por eso atacaron primero la flota, para poder llevar a cabo la operación de sacar la materia prima de los otros lugares. Rusia y Ucrania tienen el mismo problema. Rusia no tiene el nivel de concentración de riqueza y de materia prima que tiene Ucrania. Por eso no la va a soltar. Uno de los dos tiene que caer, porque ellos no la van a soltar. Porque es una necesidad para ellos, Ucrania. Y cuando tú hablas de Palestina e Israel, tú estás hablando de un conflicto que tiene milenios. Bíblico, es su idiosincrasia. Nosotros vamos a misa los domingos, pero nosotros somos un estado laico, nosotros no tenemos tan arraigado una legislación basada en religión. Y hay países que tienen óyeme bien, hay países que el código penal es el Corán. Mira, ¿entiendes lo que te quiero decir? Detente ahí un segundito. Cuando yo escucho incluso comentaristas dominicanos, me reservo el nombre, gente que bien, que hace influencia con sus comentarios, pero cuando hablan del tema de Israel y Palestina y cuando hablan de lo bíblico, del cristianismo, vendiendo la idea de que es una antinomía intelectual o incluso propio de gente inculta, pretender mezclar religión y política cuando van en realidad muy de la mano, punto uno, y cuando contraponen el cristianismo al secularismo, o sea, cuando lo ponen como oxímoron o como antítesis conceptual. Es bueno que la gente sepa que cuando usted escucha eso, usted está escuchando a un ignorante de la historia. Porque la fundación del secularismo, la fundación de la noción de que el Estado es una cosa que se corresponde a lo terrenal y que lo religioso es otra cosa que se corresponde con lo espiritual, la hace el propio Jesucristo. O sea, quien funda el secularismo es el propio Jesús. O sea, el cristianismo funda el secularismo. ¿Cuándo?
Muy simple. Cuando a Jesús se le pregunta, por cierto, una interrogante engañosa, pero él supo salir bien del gancho, cuando se le pregunta el tema de si está bien pagar impuestos, y Jesús agarra, dice, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? La multitud responde, del César. Al César lo que es del César, le dio lo que Entonces, le dio. dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo hice ese análisis años atrás. Y dije, pero en ese episodio histórico, cuando Jesús dice, dadle al César lo que es del César, es decir, el poder terrenal que se manifiesta en los impuestos, y dadle a Dios lo que es de Dios. Tu vida espiritual le pertenece a Dios. Ahí se funda el secularismo. Y recientemente, leyendo Nexus, el libro que publicó hace poco Yuval Harari, me encuentro precisamente con ese mismo pasaje y dice Harari, ¿quién diría que unas simples palabras marcarían 2000 años de historia de la humanidad? Porque también Harari concluye que la fundación del secularismo tiene su basamento en ese relato bíblico. O sea, quien le diga a usted que cristianismo y secularismo son opuestos es un imbécil, es un desconocedor de la historia. Simple. Pero tú estás haciendo un análisis que es correcto, pero estás obviando el hecho de que tú tienes la capacidad de hacer el análisis desde afuera, porque tú no estás adentro de una idiosincrasia que es cultura generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú naces en un país musulmán, a ti no te preguntan si tú quieres ser musulmán. Tu mamá, cuando tú te puedes arrodillar y tu papá te ponen a rezar, ellos no te preguntan si tú entiendes lo que tú estás haciendo. Ellos te ponen a rezar. Y te dicen a ti la plegaria es a esta hora y a esta hora. Y usted reza con su papá y su mamá al lado. Y a ti te dicen, tu vestimenta es esta. Es más, ni siquiera te dicen, porque desde niño te la ponen encima. Tú no conoces otra, porque tú nunca la has visto. Te la pusieron desde niño. Y cuando tú vas a la escuela, te cogen unos profesores que siguen ese caminar, ese andar, si se quiere, a través de tu crecimiento, con elementos siempre presentes que no son para ellos adicionales, son los elementos. Cuando tú te haces hombre o mujer dentro de ese sistema donde la religión es el sistema, y no porque te lo dicen, no porque te sienten y te digan, mira, acuérdate que Jesús en la parábola tal, no, eso se practica. Tú naciste haciendo lo que eso dice. Ya cuando tú eres un adulto que tú aprendes a leer en los escasos lugares donde se lee, la verdad sea dicha, es que tú te pones a ver de dónde que sale lo que tú tienes la vida entera haciendo y lo que tu papá y tu mamá te dijeron que tú tenías que seguir. Entonces, esa persona no tiene la capacidad de hacer ese análisis que tú estás haciendo desde afuera, porque para él no hay un afuera, no es electivo. Lo que dice ese libro es lo que se hace. Y él lo está haciendo desde antes de saber leer, desde antes de ser un adulto. Ahora, cuando tú te encuentras ahí dentro de ese sistema, o te pones los zapatos del que está en esa posición, es que tú te das cuenta de la forma de actuar y de hacer las cosas de ellos. Es así de simple. Entonces, tú no puedes intentar o pretender que ese grupo, que son miles de millones de personas que siguen esa forma, que se crean dentro de ese sistema, van a tener la misma manera de analizar la cosa que nosotros, que no crecimos con la religión siendo el sistema. Para nosotros es un adicional. Para nosotros se reduce a ciertas ceremonias que por carácter social se llevan a cabo en su mayoría. Porque la mayoría de personas que van
y bautizan su muchachito, no es porque creen en Dios, es porque hay que bautizar el muchachito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es otra cosa. Ahora bien, desde tu punto de vista, tú puedes separar la cosa, pero para ellos no hay tal separación, porque no hay esa opción adicional. Humberto, se nos acaba el tiempo. Acá en Políticamente Correcto. Gracias a la gente que nos acompañó hasta el final de esta conversación. Y nada, vamos a ver cómo evoluciona el mundo, porque si algo tenemos claro es que, y esto es aterrador también, estos cambios se están dando así, no de un día para otro, de un segundo para otro. Sí, pero hay cosas entre tú y yo que, volviendo y para finalizar el tema de Israel y Palestina, te entregaré casas que no edificaste, cosecharás frutos que no sembraste. Esta es la tierra que yo te entrego hoy, tierra que emana leche y miel. ¿De qué te está hablando el pasaje? De una tierra que no era tuya, de edificaciones que no eran tuyos, de sembradíos que no eran tuyos, que Dios lo entregó porque se lo quitó a otra gente. Se lo quitó a los hititas y a un grupo de personas que eran paganos, que no lo adoraban a él, que tenían muchísimas deidades, que eran politeístas, etcétera, etcétera. Esa es la versión de un lado. ¿Y la del otro lado cuál es? Esta es la tierra, esta es tierra tuya, prometida de tus ancestros. Pero eso está metido en los dos sistemas de los dos pueblos, de las dos naciones. Okay, tú te ahí, óyeme bien, ese conflicto no se va a acabar por ahora. Sí, pero espérate, está bien. Para que estemos claros. Comprendo esa parte. Ahora, tenemos que recordar el siglo XX y la repartición arbitraria que hacen las potencias vencedoras, que es un tema que viene incluso porque se habla de Stalin y de Churchill. Pero ese tema de la reconfiguración de Oriente viene desde la Primera Guerra Mundial, cuando se le promete, comenzando por ahí, cuando se le promete a los árabes una posición política privilegiada de territorios si ayudan al Imperio Británico a derrocar a los turcos otomanos, que ahí es de donde viene la famosa historia aquella de Lawrence de Arabia, ¿no? Aquel británico que se internó en Oriente e hizo una gran amistad con los árabes, pero en esa misma línea también está el tema aquel de la declaración de Balfour, aquel ministro de Relaciones Exteriores que entonces si se quiere, los mismos árabes, judíos, toman. Yo digo, bueno, pero es que a mí me parece que Balfour fue un demagogo más. O sea, a mí me da la bendita gana cuando yo leo esa historia, no, pero, o sea, porque están tomando la declaración de Balfour como un elemento de aval histórico. Y yo me digo, pero es que a nadie se le ocurre pensar que este elemento hizo esto porque políticamente le convenía a Inglaterra y punto, que no existía tal compromiso. Y todo eso se hace cuando hay un terreno fértil para hacerlo. Si tú tienes dos grupos, dos naciones que son aliadas por milenios, es difícil pasar eso. Porque cuando tú vayas y le vas a decir, no, mira, si tú agarras y me ayudas a derrotarlo a él, yo te voy a dar la mitad del mundo. Te van a decir, no, pero que Balfour dijo. Te van a decir, pues tú estás loco. Pues nosotros tenemos con ellos. Antes de que tu país tuviera historia, ustedes eran salvajes y andaban en taparrabos y nosotros funcionábamos en bloque. Eran bárbaros. Claro. Los bárbaros que asaltaron Roma. Ustedes sí, ustedes andaban en taparrabos y nosotros estábamos haciendo negocio con ellos. Ustedes están locos. Eso es lo que le van a decir. Ahora, ¿dónde sí se da esa operación? En un sitio donde hay un conflicto inicial. ¿Tú quieres ver cómo se matan secular? Bueno, lo hacen solito. Chiita y sunita, todavía estamos hablando de eso. Y por más que tú le metas a esa zona de siglo XX, oye, podemos llegar al 30 si tú quieres. Bueno. Si eso no cesa en el imprint, en el crecimiento de la gente, la idiosincrasia del niño,
En el Porque epicentro. sí, en el epicentro. Ellos siempre van a estar dispuestos a matarse. Y esas potencias lo saben. Por eso, sacan, pero por Dios, ¿de dónde salió la banca? La banca salió de financiar a los países en conflicto de Europa. Bueno, Le pero prestaban ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero cuarto para la guerra, toma. ¿Y qué es lo que tú quieres? Yo quiero cuarto para la guerra. Pudiéramos decir también que la banca surge, escúchame, pudiéramos decir también... La banca europea. Espérate, los Rothschild. Pudiéramos decir que la banca surge también de la incapacidad de los judíos poder hacer comercio con los grupos étnicamente externos a ellos. Entonces, una reinterpretación de la historia de la banca pudiera tener como tesis que la misma surge como un mecanismo de los judíos para involucrar al resto del mundo comercial y que se le permita a ellos entonces poder interactuar en el comercio. ¿Cómo? Bueno, creando un sistema que no existe y que por lo tanto se hace indispensable. No, porque ellos usaban la misma táctica en los lugares donde ellos no tenían sincronía con la costumbre del lugar del Imperio Romano. ¿Qué hacía el Imperio Romano? El Imperio Romano llegaba a un sitio y ellos no manejaban el sitio. Ellos se encargaban de poner la persona del mismo sitio que manejaran el sitio por ellos. Y ellos controlaban a esa persona. O sea, ellos llegaban a África y había una sección romana que eran las personas que regentaban la zona. Y todo, óyeme bien, exacto. Y todo lo otro se manejaba igual que siempre. No había alteración. Por eso duraron tanto tiempo. De hecho, te diré algo. Que el choque de los, ya para cerrar, el choque de Roma con los judíos, cuando tú ves lo que le propone Roma a los judíos, tú dices, no, pero espérate, pero aquí el problema fue de ellos. Porque Roma le propone un intercambio de deidades. Mira, no hay problema, manito. Tú te puedes quedar en esta tierra. Yo lo único que te voy a pedir es que a mis deidades tú le rindas pleitesía. Y yo, en cambio, tú a tu deidad le voy a rendir pleitesía. Un intercambio cultural de deidades. Ah, pero los judíos dicen, no, usted se equivocó. Nosotros no le rendimos pleitesía a nadie más, a ningún otro dios. Entonces los romanos, ¿cómo así, manín? No nos interesa. Llévate tus estatuas. Los romanos se van con sus estatuas y le mandan a Tito Flavio Vespasiano. Y acabarme con esa gente ahí, que ellos no quieren entrar en nada. Aunque sea por diplomacia o por allá, díganle que al imperio, díganle que sí. Pero fíjate, dentro de todo eso, siempre va a haber un grupo que va a querer los bienes del otro grupo, va a querer enriquecerse de la fortuna de otro grupo. Y esa es la real razón de la guerra. Y eso, fíjate cómo hemos andado la historia sin querer para hablar de las posibles tendencias, direcciones que puede asumir Donald Trump por su origen, que no han variado en milenios. Pues nosotros estamos hablando de bien atrás. Entonces, lo que yo te digo, esto es un juego bastante bien definido, con un mercado que antes era desconocido a nivel mundial, que ya se conoce, lo que significa que hay reglas de juego, que por más que él hable, no va a poder alterar. Señores, gracias por llegar a la parte final. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie hasta el próximo capítulo de Impolíticamente Correcto, sin dudas. Una disertación a dos voces que habrá premiado el tiempo que usted le dedicó a la misma.